¿Se recuerdan qué estábamos hablando ayer? ¿Cuál era nuestro tema? Vayamos otra vez solo para recordar y luego vamos a seguir avanzando. Lectura 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al final. Habíamos leído. Así que una vez más, bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos. Siéntanse gozosos, alegres de buscar al Señor. Como decía este canto, este último. ¿Por qué le alabamos al Señor? Porque es bueno, ¿verdad? Amén. Y cantamos aquel otro que decía, quiero conocerte más. ¿Cuánto quieren conocer más al Señor? Amén. ¿Cuánto anhela usted conocer al Señor? Amén. Piense, yo quiero conocer y ya estoy, pero ¿cuánto? O se conforma con lo que ya soy salvo y ya está. No, ¿verdad? Conocerle más y más y más y más, cada día un poquito más, a través de la lectura de la palabra. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 y 20, al final. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias por tu palabra. Y como dice aquí tu santa palabra, que nos mantengamos firmes, no sea que por un descuido quedemos eliminados. Y Padre, tú has dado tu vida por nosotros para rescatarnos y llevarnos al cielo. Por lo cual dice tu palabra, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra, que viva en justicia, que viva para honrar y glorificar tu santo nombre. Tu palabra lo dice claramente cuando dice allá en Samuel, mas yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. En Zacarías dice que hace una diferencia entre el que le sirve y en el que no le sirve. Padre, que nosotros hagamos la diferencia en este mundo, que seamos una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que te agrade, que te alabe, que te glorifique, que te exalte, y al final de la carrera obtendremos el cielo como premio, aquella corona que tú has preparado para los que le aman. Padre, que seamos fieles hasta el final y que así como hoy nuestro nombre permanezca inscritos en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Amén. Sentados, queridos hermanos. Amén. Amén. Miren qué dice la Escritura. ¿No sabéis que los que corren, cuántos somos o nos gusta el deporte? Dije ayer, y a muchos quizás sí, a otros no, a otros ya no lo practicamos porque ya el cuerpo ya no da las fuerzas. Pero dice, en el Evangelio podemos hacerlo. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? El más fuerte se lleva el premio. En cualquier deporte, el más fuerte gana. En el fútbol, el más fuerte. En el ciclismo, el más fuerte. En atletismo, el más fuerte. En boxeo, el más fuerte. En todos los deportes, el más fuerte se lleva el premio. Y aquí dice la Escritura, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el mundo y Dios?
que Dios premia a todos. Amén. Dios ha preparado una corona para usted si le es fiel al Señor. Eso es lo maravilloso. Que allá no va a premiar al Señor a este el primero, segundo, tercer lugar y al último por premio de consolación. No, todos por igual. Siempre y cuando nosotros seamos fieles al Señor. Fieles al Señor. El mundo nos ataca de diferente manera. Vimos ayer, el mundo nos ataca y a usted le ataca. ¿Qué tentación tiene usted? ¿Qué tentación tiene? Tentaciones diversas. Que mira que vente aquí, que mira que aquí hay unos amigos, mira que aquí te voy a presentar unas amigas, mira que el mundo está ahí atrapándolo, porque ese es como cuando usted tiene hambre y ve ahí un menú y quiere comer. Dice, ¿cuál es el mundo? Por eso dice la Biblia que haced morir lo terrenal en vosotros, impureza, malos deseos, pasiones desordenadas, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. ¿Por qué hay hijos de desobediencia? Porque hay muchos que son hijos de Dios, pero viven en desobediencia y luego la ira de Dios viene sobre ellos. Y no crean que van a entrar al cielo. Tienen que arrepentirse de sus pecados si quieren entrar al cielo. Si no, de lo contrario, van a ser eliminados, como dice aquí la palabra. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, todo aquel deportista, de todo se abstiene. Miren, en el mundo se abstiene. No, es que no puedo comer hamburguesa porque es que eso no va dentro del menú de que yo... No, es que no puedo comerme tal cosa. No, es que... ¿Por qué? Por cuidar su cuerpo. Por cuidar su cuerpo físico, porque es atleta. Y ahora nosotros, ¿de qué nos debemos abstener en el mundo? Del pecado. ¿Cuál pecado? Todo. ¿Cuál pecado? Todo. Hay cosas que han sido hechas para hacerlas dentro del reglamento de Dios, no fuera del reglamento de Dios. Y dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mire esa corona incorruptible de justicia que Dios ha preparado para los que le aman. No descuidemos nosotros por una aventura, por una, yo qué sé, perdemos nuestra salvación. Porque lo podemos perder, decía el Señor Jesucristo a los discípulos, porque ellos se alegraban de que habían echado fuera a los demonios, y él, ¿qué decía? No os alegréis por eso, sino alegraos porque vuestro nombre está inscrito en los cielos. ¿Su nombre está inscrito en los cielos? Amén. ¿O no? No. Tiene que, si ha recibido a Jesucristo como su Salvador, si cree en Él y como el canto que acabamos de cantar, ha decidido seguir a Cristo. Amén. Si ha decidido seguir a Cristo, no vuelva atrás. No vuelva, como dice la Escritura. Descubre la mejor herramienta para ayudar. No dice como dice la Escritura, yo me asusté. Va a seguir a Cristo. Que el perro vuelve a su vómito y la puerca a revolcarse en el lodo. No vuelva atrás a revolcarse con el diablo, porque va a llevar perdición y muerte eterna. Si ha decidido seguir a Cristo, puesto los ojos en el Señor, dice Hebreos 10:25, puesto los ojos ahí, mirando al Altísimo. Colosenses dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Colosenses 3:1 en adelante. Dice el versículo 3, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que busquemos las cosas de arriba, no todas las cosas de aquí del mundo. ¿Qué ofrece el mundo? Drogas, alcoholismo, sexo en libertad. Todo eso es perdición. Vamos a divertirnos por allá, vamos allá a la discoteca. Esa es perdición. Ahí no hay una sola alabanza a Dios. Los que han ido, sí, quizá de los que están aquí han ido alguna vez y se habrán dado cuenta que ahí no hay ni una alabanza a Dios. Todo es fiesta para el diablo. Es un culto para el diablo. ¿Cuántos están leyendo la Biblia ahí?
No. Diversión, mujeres, todo, alcohol, drogas, todo eso es del diablo. Todo. O sea, si nosotros no estamos en el reino de Dios, estamos en el reino de las tinieblas. Así de fácil. No es que estamos neutros, no hay neutralidad en el reino, en los dos reinos. O es de este o es de este. O es de arriba, mejor dicho, el reino de los cielos, y el de abajo de las tinieblas, que es el de abajo de las tinieblas. O sea, no piense usted que, bueno, no. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Y Jesucristo decía en un versículo muy hermoso que dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo quiero? ¿Por qué? Porque a veces solo hablamos por hablar y no entendemos la palabra del Señor. Miren, ayer vimos en el libro de Daniel, ¿se recuerdan? Vimos a Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel, que ellos se separaron, no se quisieron contaminar con la comida que les ofrecía el rey. Era una comida común, pero ellos querían comer una comida normal. No, ellos no querían comer esa comida de Babilonia. ¿Y saben qué es Babilonia? Es confusión. Confusión. Por eso, cuando habla la Biblia de la gran ramera de Babilonia, es porque hay confusión ahí. Ahí hacen esto, hacen lo otro, y dicen que sirven a Dios. Eso es totalmente falso. Jesucristo dijo: sed vosotros santos como yo soy santo. Por lo cual, Jesucristo no anduvo en parrandas, Jesucristo no anduvo en borracheras, Jesucristo no anduvo en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en hechicerías, en enemistades, en pleitos. Él no anduvo en todas esas cosas. Él fue santo, es santo y será santo por los siglos de los siglos. Amén. Por lo cual, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser santos. Daniel 1, ayer vimos, solo vamos a repasar un poquito. Daniel 1, 7 y 17. Daniel 1, 7, vamos a leer los dos versículos. Daniel, mi Biblia no tiene Daniel, que se me ha perdido. Daniel 1, 7, vamos a ver los nombres de esas personas y cómo Dios los apartó. Estos son, mire, a estos el jefe de los eunucos le puso por nombre. Puso a Daniel por Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Miren, estos eran uno de los tantos cientos de personajes que se fueron esclavos a Babilonia, aproximadamente 1500 kilómetros o 2500 kilómetros de Jerusalén hasta Babilonia. Y dice el versículo 17: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Mire, pero a estos 4 muchachos, ¿por qué le dio Dios entendimiento y sabiduría? Porque fueron dignos de Dios, honraron a Dios por sobre todas las cosas. Si seguimos leyendo ahí en Daniel, se van a dar cuenta que estos 3, Sadrach, Mesach y Abednego, no se postraron delante de aquella imagen que había creado Nabucodonosor. Y no se postraron y dijeron: no nos vamos a postrar, entonces se van a ir al horno. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Bueno, mire, si es que yo sé que, como dijo Job, mi Redentor vive, y si Él me va a librar, me librará, y si en su voluntad está de que ahí muramos, pues, pero no nos vamos a doblegar delante de esta imagen, de esta estatua. ¿Y qué pasó? Dios los libró. Los metieron al horno, dice: calienten al horno, y aquel Nabucodonosor estaría furioso, pero lo más furioso que dice: caliéntenlo 7 veces más, perdón. Y dice la Biblia que a los hombres, Él escogió a los hombres más fuertes, y de repente, cuando se les vino esa ola de calor, los quemó a los soldados, pero a los otros cayeron dentro de la llama y no los quemó. ¿Por qué? Porque honraron a Dios. Por eso dice Samuel: Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Aquí en esos 3, cuando estaban rindiéndole culto a esta imagen, no aparece Daniel, pero Daniel aparece más adelante, cuando aquellos sus mismos compañeros, sus mismos sátrapas dicen:
quisieron tenderle trampa a Daniel. Pero Daniel fue un hombre de Dios. Y entonces dijo Daniel, yo no he hecho ningún mal, no pequé contra ti, rey, no he pecado contra Dios. ¿Y qué hicieron los leones cuando lo metieron en el foso de los leones? Dice la Biblia que el ángel de Dios vino y le cerró la boca a los leones. Y cuando sacaron a Daniel y metieron a estos que lo habían acusado, dice que aún no caían y ya los leones se lanzaron para comérselos. Miren cómo Dios actúa. Lo libró del fuego, lo libró de los leones. Y así sucesivamente. Dios es bueno y maravilloso. Nadie, cuando Dios hace una obra maravillosa en la vida, Dios es, pero lo más lindo, y todos tenemos una parte de nosotros que a veces no quiere buscar a Dios cuando la otra parte sí. Recordemos que dice Romanos, vayamos a Romanos 13 y 14. La Biblia enseña, Romanos 13 y 14, dice la Escritura, Amén. andemos como de día, honestamente. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, ni en envidias. Sino, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Andemos honestamente. ¿Cómo andamos nosotros? Andamos así como cuando estamos aquí en la iglesia, todos santitos. ¿Cómo andamos en la calle? Aquí nadie me ve. Mire, Daniel y Belsasar y Sadrach fueron 2.500 kilómetros de su casa. Aquí nadie me ve y aquí ahora comer comida del rey, digo, no voy a, no, yo no me voy a contaminar con eso. Yo prefiero una comida normal, ayer dijo mi hermano, unas lentejas ahí con su choricito ahí, bien rico, bien suficiente, come uno de lo más lindo. O nuestras comidas de allá con nosotros en nuestros países, que cada país tiene su comida y es la comida más normal que hay. No esto, no lo otro, no, lo más lindo. Y aquí la Biblia dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas ni envidias. Ni envidias, dice, a veces nosotros envidiamos, no, es que él tiene, es que a él le va bien, usted no envidie, gracias a Dios, gócese con él porque a él Dios le ha bendecido. Quizá mañana le bendecirá a usted. Y si usted envidia hoy, mañana le envidiarán a usted. Mejor que se goce para que cuando mañana le toque a usted, se gocen con usted, porque no le va a gustar es que me están envidiando. Va a decir no. Porque recordemos que lo que sembramos lo cosechamos. Entonces, ¿por qué ahora me envidian? Pues si ayer sembramos envidia, entonces eso cosechamos hoy. No vamos a cosechar amor si no hemos sembrado nunca amor. Por eso, muchas veces hoy mucha gente está cosechando lo que sembró ayer y a veces ni se recuerda qué hizo. Entonces dice, ¿por qué a mí me pasa? Entonces recordemos nuestra vida pasada, qué hicimos. Por eso estamos cosechando hoy. El que sembró frijoles, el que sembró trigo, el que sembró habichuelas va a cosechar. El que sembró cebada, el que sembró avena. No espere cosechar algo. El que sembró amor va a cosechar amor. El que sembró lo malo va a cosechar lo malo. Va a cosechar. Es cierto, Dios le ha perdonado sus pecados y se ha arrepentido, pero usted lo ha sembrado, lo va a cosechar. Que ya está perdonado por el Señor, es cierto, pero va a cosechar eso, porque lo hemos sembrado. Así que dice, es mejor el versículo 14, dice, vestidos del Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos vestimos del Señor Jesucristo, podemos decir, es por eso que le alabo, es por eso que le canto, es por eso que le doy todo mi amor. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo vive en nosotros. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá y se posará sobre ti. Cuando tú te entregas de corazón al Señor, el Espíritu Santo viene sobre ti y Él
hace cosas maravillosas en tu vida. Por eso dice la Escritura, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí nos quedamos ayer, ¿se recuerdan? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los deseos de la carne, dice la Biblia en Gálatas, que son contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, para que no hagáis lo que quisierais. Vayamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, que ayer lo leímos al final, solo así de Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, mire, dice el Espíritu, nos dice a nosotros, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu, andemos en el Espíritu y no satisfagemos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu, porque el deseo de la carne es contrario. Y Jesucristo dijo, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y la carne muchas veces es fuerte para otras cosas que no le convienen. Ay, sí, no, quédate aquí en el sofá. Bien, mire, allá con los amigos. Mire, no. Es que hoy toca la iglesia, dice, hoy toca. No, quédate, hoy no pasa nada. Sí pasa, porque entonces desobedecemos aquel versículo hermoso que dice, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Entonces ya ganó la carne. No, pero si es que no vas a hacer nada, mira, ahí está la tele, mira el móvil. Y empezamos con el móvil y nos entretiene tanto el móvil. Pero miren que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Por eso decía el versículo que leímos, vestíos de nuestro Señor Jesucristo. Andad en el Espíritu es vestirnos del Señor Jesucristo. Y no satisfaguemos, no le demos rienda suelta a nuestra carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, dice. Pero los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley, dice el versículo, dice. Y seguimos leyendo ahí el 17. Y manifiestas, dice, mira las obras de la carne, ¿qué son? ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire una lista grande. ¿En cuál de todas usted se identifica? Dice, es que yo soy pleitista. Dice, bueno, pues me voy a dejar de ser pleitista. No creo que aquí seamos todos borrachos, ¿no? Porque eso yo creo que no va con nosotros. Pero en otra cosa podemos fallar, por decir algo, en tener envidias, en participar en pleitos, en tener celos, tener iras. Quizá no participamos, no somos hechiceros, no somos brujos, pero podemos participar, yo qué sé, podemos la fornicación, el adulterio. Entonces, todo eso, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso dice, mire qué dice, no pierdan aquí, vayamos a Colosenses, el capítulo 3, versículos 5 y 6. Colosenses. Dice, aquí lo tiene Félix, aquí lo tiene, no lo busque. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quién le está hablando aquí, Pablo? A la iglesia de Colosenses, a la iglesia. Y dentro de la iglesia había gente que se llamaba cristiano, pero participaba de todas estas cosas. Por eso dice,
haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, había fornicarios dentro de la iglesia, como puede que hay en muchas iglesias, y se ha visto casos, jóvenes que participan en la alabanza y están en fornicación, pastores que están predicando y son adúlteros, y así hay muchos. Por eso la Biblia lo dice claramente. Mire, aquí en Gálatas le está hablando Pablo a la iglesia de Gálatas, y estaba diciendo, ahí hay muchos, dejad todas esas obras de la carne, porque si no, no van a heredar el reino de los cielos. Y por eso dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia. Así que no nos conformemos. Mire, el diablo es tan astuto. ¿Qué le dijo el diablo a ¿cómo se llama? A Eva? Ciertamente no morirás, le dijo. Come, vas a ver que no vas a morir. Y entonces le dice, nos puede decir a nosotros, mira, fornica, no vas a morir, no vayas al culto, no vas a morir, miente, no vas a morir, engaña, no vas a morir. Y esa es la astucia del diablo. Y sí, decimos, y ciertamente no morimos físicamente, pero morimos espiritualmente. Y nuestro espíritu se va apagando y se va apagando y seguimos. Llega un momento en que nuestra conciencia se cauteriza y ya no, cuando nuestra conciencia sea cauterizada, ya no sentimos. Pecamos y pecamos y pecamos y pecamos y ya no pasa nada, porque ya nuestra conciencia primero nos molestaba y decía, mira, has pecado, arrepiéntete, pero una vez seguimos haciendo, llega un momento en que la conciencia, y así actúa el diablo. No vas a morir, no vas a morir. La muerte del diablo no es súbitamente, sino es despacio, pero seguro que va a morir. Por lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso digo pues, dice el apóstol Pablo ahí a los Gálatas, digo pues, andad en el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso dice el 14, el 15, no améis al mundo, no améis al mundo. Romanos 12:2 dice que no nos sometamos a este mundo, no nos sometamos a este mundo, no a las costumbres de este mundo, a lo que este mundo ofrece. Usted cuando va a un supermercado, no al supermercado, a un mercadillo, ahí la gente le ofrece, mira, aquí está la fruta de la mejor, esta también es buena, todas son buenas, y pero las de este son más buenas que aunque estas son buenas, y así, en tal de llamarle la atención, y usted no sabe qué comprar, y al final termina llevándose a veces la peor, porque le ofreció, pero esta tenía malas y esta tenía buenas, pero estas decía que estaban buenas y al final le confundieron, es que está más barata, y al final lo barato sale caro. Y recordemos, pensemos, para ir al infierno hay que pagar, para ir al cielo es totalmente gratis nuestra salvación. Para ir al infierno muchos pagan, la borrachera se paga, el tabaco se paga, la prostitución se paga, pero para ir al cielo, usted con humillarse delante del Señor, y el cielo, las puertas del cielo están abiertas para usted. El diablo paga mal, y Dios, que es tan amoroso, paga bien. Por eso Él no quiere que ninguno se pierda, el castigo está ahí. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mire, que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia enseña que somos templo del Espíritu Santo. La Biblia eso enseña, por eso nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Vayamos a 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios 6, 9. Dice la Escritura, ¿no sabéis que los injustos, miren, los injustos, aquí viene otra lista. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, otro buen listado de las personas que no heredarán el reino de Dios. Y aquí se lo está diciendo Pablo a los corintios, allá se lo estaba diciendo a los gálatas, allá se lo estaba diciendo a los de Colosenses. O sea, siempre dentro de la iglesia hay gente que cree que porque se congrega ya es salvo. Hay que vivir como Dios manda que vivamos. Hay que vivir. Y dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido salvados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, ni siquiera para coger aviada. No, usted siga puesto los ojos en Jesús. Dice Colosenses 3, dice, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, por lo cual no participemos de las obras infructuosas de la carne. Colosenses 3. Colosenses 3:3. Colosenses 3:3. A ver qué dice. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso mismo. Nosotros hemos muerto al pecado, por lo cual ya no estamos vivos para el pecado. Nosotros estamos vivos para Dios. Estamos vivos para Dios. Y por eso ya no participemos de las obras de la carne. Ya no participemos del mundo. Ya no miremos el mundo como aquello de, ¡hala, qué divertido está ahí! Yo quiero participar también. A mí me gusta y yo voy. Son obras de la carne. Si es que aquí se divierte uno. En el Evangelio también se divierte y le alaba a Dios, que es lo más lindo. Allá se divierte, pero le está adorando al diablo. En cambio, dentro del reino de Dios somos libres. Libres para todo, para glorificar a Dios, pero no usemos esa libertad como libertinaje, como excusa, sino busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Por eso dice la Escritura, Dios nos está avisando. ¿Dónde estábamos? En Corintios estábamos, ¿verdad? Corintios 6. Sí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, todo aquel que hace pecado es injusto. Miente, es injusto. O tiene su negocio y da pesas falsas, es injusto. No heredarán el reino de Dios ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y allá en Gálatas vimos un listado de 17 cosas que son obras de la carne, por lo cual todas estas personas, como dice la Escritura, no heredarán el reino de Dios. Miren a José. Veamos la historia así rapidita de José. José, ¿cómo era José? Era un hombre amado por su padre y sus hermanos tenían celos de él, pero José fue una persona fiel, una persona legal, una persona honesta con Dios y con su padre, tenía temor de Dios. Los hermanos quisieron matarlo, lo arrojaron en un pozo, y como el pozo no tenía agua, pues quedó vivo, porque no era la voluntad de Dios que muriera, y vinieron y lo vendieron con los ismaelitas, se lo llevaron esclavos y lo vendieron como esclavo y lo llevaron a Egipto.
y lo compró Potifar, que era el mayordomo de Faraón. Y José no quiso deshonrar a Dios. Faraón lo puso sobre, como él no deshonró a Dios, al final terminó siendo el segundo de Faraón. Todos conocemos la historia de José, y José terminó siendo el segundo, el primer ministro, digamos, de aquel país. ¿Por qué? Porque honró al Señor. Entonces, hay muchas cosas, como dice Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no, si no edifica, no lo hagamos, porque si no estamos contaminándonos. La Biblia así lo enseña y vemos aquí, dice, no erréis ni los fornicarios, dice. O sea, el sexo es lícito dentro del matrimonio. No es sino Josué, perdón. José. En Génesis, solo estaba dando la historia que es Génesis 39 del 1 al 23. Pero solo estaba ahí comentando. Ahí lo encuentro en Génesis capítulo 39, versículo del 1 al 23, la historia narrada de José. Ahora vayamos a 1 Corintios 6, 9, ya lo leímos, 6, 9 al 11. Hebreos 13, 4. Hebreos 13, 4. Por lo cual, nosotros honremos al Señor. Siempre pensemos de que cuando hay veces que tenemos ganas de hacer cosas y no le agradan al Señor, no es cosa nuestra, sino es del mismísimo diablo y de nuestra propia carne que está ahí tratando la manera de llevarnos a ese camino. Dice la Escritura, honroso es a todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Mire, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. José dijo no al pecado cuando la mujer de Potifar se le ofrecía, y él dijo no. Tan fácil era decir sí y tendría sus privilegios ahí, pero él prefirió honrar a Dios y Dios lo bendijo. Dios dice, Dios honra si decides honrarle a él, no a las tentaciones ni al pecado. Miremos qué nos dice 1 Samuel 2:20. 1 Samuel 2:20. Y ahí se dan cuenta que Dios honra a los que le honran. Dice la Escritura. Y el Iben. Primera de Samuel. Samuel 2:30 es, ¿verdad? 20. Esperen, creo que me equivoqué. Sí, 2:30 es, perdón. Yo había puesto mal la fecha, digo, el versículo. 2:30. Por tanto, dice, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. A los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice, yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. ¿Y qué pasó con José? Honró a Dios y Dios le honró poniéndole como primer ministro de Egipto. Dios te honra. Si usted es honrado en su trabajo, Dios le va a honrar a usted. Donde quiera, en la calle. Miren otro pasaje, Malaquías 3:18. Ahí dice la Escritura que Dios hace una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Malaquías es el casi último libro de la Biblia. Malaquías 3:18. Dice la Escritura, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el injusto, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces os volveréis y
discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios hace esa diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Porque Dios es así. Dios ama a todos, pero hace esa diferencia. Dios ama a todos, pero hace esa diferencia en los que le honran y en los que no le honran, en el que le sirve y en el que no le sirve. Dios es bueno con todos, manda el sol sobre todos, manda la lluvia sobre todos, hace que todos los campos crezcan y haya alimento para todos. Pero ya en lo espiritual, en lo que al Señor le corresponde, Él ve donde hay cizaña, Él ve la cizaña y ve el trigo y dice, ¿por qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué hubo cizaña dentro del trigo? ¿Por qué hubo cizaña? Porque se durmieron. Porque se durmieron, entonces vino el malo. Cuando nosotros nos dormimos y no estamos velando, como dice la Escritura, viene el malo y nos empieza a meter cosas y al final nos convertimos en cizaña. Y hay de aquel que sea cizaña. ¿Qué dice la Escritura? Dice, mandará a sus ángeles y lo harán en manojos y lo echarán en el fuego. Ese es el final de la cizaña. Más el trigo estará en el granero de Dios. El trigo estará en el cielo. Pero aquellos que por dormirse se descuidaron su vida espiritual, no leyeron, no se congregaban, no oraban, al final terminaron convirtiéndose en cizaña. Vino el malo y le sembró la cizaña ahí. Por eso dice, cuando el espíritu inmundo sale de la persona y anda por lugares secos buscando lugares, buscando reposo y no lo encuentran, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando la persona ha creído en el Señor, pero no se alimenta de Dios, no lee la Escritura, ya soy salvo, ya con eso es suficiente. No, tiene que alimentarse, tiene que estar en oración, tiene que estar leyendo la palabra. Entonces, dice la Escritura, que va y toma a otros 7 peores que él. Y dice la Escritura que el estado de aquel señor, de aquella persona, viene a ser peor que el primero, porque Dios había limpiado ese corazón, pero no quiso la palabra, no quiso entender, y entonces terminó siendo peor. Pero la palabra del Señor nos manda que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios, obedientes. Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22. Miremos qué nos dice. 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. 2 Timoteo 2:22 nos manda que huyamos de las pasiones juveniles. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Con los de corazón limpio. Y dice el 2:15, dice, procura, el 2:15 hermano, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, de verdad. Mire, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que seamos aprobados por Dios. Que diga a Dios, ¿has visto a mi siervo como tenía el concepto de Job? ¿Has visto a mi siervo Job? Hombre temeroso de Dios. Pero ¿qué dirá si nosotros nos portamos mal? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y no lo digo yo, usted lo ha leído en la Biblia y lo seguirá leyendo. Entonces que ese versículo entre en su corazón y usted examine su vida, examine su corazón, cómo está delante de Dios. No es que yo me quedé aquí en casa no haciendo nada, yo aquí me quedé solito, pero cogió el móvil y le puso a ver. Todo eso, por eso dice, huye de las pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles, porque tan fácil es coger el móvil ahí y de repente le aparece una escena ahí de pornografía, ay, me quedo viendo ahí. Eso es pecado ante Dios, eso es pecado, pero es que no estoy haciendo nada. Estás contaminando. Huye de las pasiones juveniles, huye.
Por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que nadie nos tilde. Por eso dice que en aquel día y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté preparado, irreprensible, intachable para el día de su venida. O sea, todos hemos desobedecido en alguna forma a Dios. Todos hemos quebrantado algún mandamiento, por lo cual somos culpables. Todos merecemos el castigo eterno, todos merecemos el infierno. Pero vino Jesucristo, porque nos ama tanto, como dice en San Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo. Dice Romanos 5:8, que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo vino y murió por nuestros pecados. Él estuvo dispuesto y está dispuesto hoy a hacer borrón y cuenta nueva, si nosotros nos arrepentimos de todo corazón. Si usted dice, usted se examina su vida y dice, no estoy viviendo como Dios manda, entonces haga borrón y cuenta nueva con Dios y dígale al Señor, a partir de hoy voy a empezar a vivir para honrar y glorificar tu nombre. Y el Señor está dispuesto a crear una nueva cuenta en usted, está dispuesto a arreglarlo como si nunca hubiera pasado nada. Y todo, por eso dice el Señor que cuando Él borra nuestros pecados, lo manda hasta el profundo del mar y nunca se acuerda de nuestros pecados. El Señor en ese lado, miren, podemos llamarlo así, lo puedo llamar así, que el Señor en ese lado no tiene memoria para nuestros pecados, porque no se vuelve a acordar de nuestros pecados, como nosotros. Hace 15 años yo le perdoné, pero no se me olvida, entonces no le ha perdonado. Hace 10 años, pero me acuerdo como no lo has perdonado. Cuando usted perdona de todo corazón, encuentra a la persona y usted le da un abrazo con todo su corazón y no se acuerda de lo que le hizo, porque es así como Dios nos perdona. Dios perdonó nuestros pecados, aquellos sucios pecados que teníamos nosotros, que habíamos hecho, y el Señor nos dijo, ven y dame, y nos abrazó. Así como estábamos sucios, Él nos dijo, no, que báñate, no, sucios en pecado, y Él nos abrazó. Él nos ama tanto. Dios así es con nosotros. Por eso dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo nos limpiamos? Invocando la sangre de Cristo, confesando nuestros pecados, y entonces viene Jesucristo con su sangre y nos limpia de todo pecado. Hay personajes en la Biblia que Dios usó siendo como usted y como yo, y fueron grandes hombres de Dios, grandes hombres de Dios. Ya vimos uno que fue José, otro que es Moisés. Moisés no quiso las cosas que le ofrecían en Egipto, él prefirió irse con su pueblo, porque él había crecido como un egipcio, y él iba a ser el primero después del faraón que estaba gobernando. A él le correspondía gobernar y él iba a ser faraón, pero él no quiso, y él no quiso ser llamado hijo de la hija de faraón. Moisés prefirió sufrir la aflicción con el pueblo de Dios y disfrutar de los deleites que le ofrecía el pecado, porque el mundo es pecado. El mundo es pecado. Nosotros podemos disfrutar, entre comillas, del pecado, pero nos acarrea muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, puedes disfrutar del pecado, pero pagarás las consecuencias. Puedes emborracharte, puedes drogarte, puedes hacer todas las cosas, pero dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Moisés prefirió seguir el camino de Dios como tenía que ser, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y luego Dios lo llamó, mire, 40 días estar con Él, 40 días estar en la presencia de Dios. Cuando el pueblo dijo, ya se murió, ya nos damos un becerro ahí y lo adoramos, de repente baja Moisés con las tablas de la ley, con la Biblia, digamos, en aquel tiempo bajaría así con las leyes de Dios para darle a su pueblo, para que también el pueblo supiera quién era Dios y cómo
vivir delante de Dios. Es como nosotros ahora tenemos tantas leyes, pero en primer lugar la Constitución de la República, que está aquí por encima de todas las demás leyes. Y el Señor le dio la Constitución del cielo para cómo tenemos nosotros que vivir. Y el pueblo estaba en orgías, estaba en borracheras, en parrandas, divirtiéndose. Este es nuestro Dios. Por lo cual Dios los castigó también, y dice la Escritura que no entraron, de todas esas personas no entraron, ni uno entró a la tierra prometida, todos los mayores de 20 años para arriba, porque ellos se condenaron ellos mismos. 1 Timoteo 5:6 dice: pero el que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Mire, el que se entrega a los placeres de esta vida viviendo está muerto. Estará viviendo físicamente, pero muerto espiritualmente. Su corazón está muerto delante de Dios. Su espíritu está muerto delante de Dios. Su alma está muerta delante de Dios. Físicamente podrá estar en movimiento de un lado para otro, pero muerto delante de Dios. Por eso la Escritura nos dice: pero el que se entrega a los placeres está muerto. Está muerto. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Estemos vivos y muy vivitos delante de Dios. El gozo es diferente al placer. El placer es de la carne, el gozo es del espíritu. Eso lo tenemos nosotros que tener claro. Cuando tenemos gozo es porque viene del espíritu, es un fruto del espíritu. Recordemos cuáles son los frutos del espíritu: el amor, el gozo es el segundo fruto, la paciencia. Pero si tenemos placer, el placer es de la carne, y eso no edifica. Cuando hay una alegría que es del Señor, eso permanece para siempre. Vendrán aflicciones, pero nosotros estaremos seguros y estaremos alegres y confiando en que Dios nos va a guardar. El gozo es como un manantial que nunca se apaga. Por eso la Escritura dice que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con los hombres. Y si estamos sufriendo, recordemos que Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo sufrirás y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Pero ¿qué dice? Confiad, yo he vencido al mundo. Así que vamos a ir terminando, y solo quiero decirles que Jesucristo es la fuente de vida eterna, que Jesucristo es quien nos da la salvación, que Jesucristo quiere que vivamos en santidad, que Jesucristo quiere que vivamos obedeciendo sus mandamientos. No son gravosos, dice, no son pesados. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor no nos pone cargas difíciles de llevar, difíciles de soportar. El Señor nos pone cargas que las podamos llevar tan tranquilos, porque Él solo dice: apártate del mundo y verás que vivirás feliz. Busca primero mi reino y verás que todas las cosas que tú necesitas van a venir sobre ti. Si me amas a mí, todas las cosas te ayudan a bien, dice Romanos 8:28. Y San Juan 15:7 dice: si mis palabras permanecen en mí y vosotros, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y será hecho, dice. Y podemos citar el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 1, Josué 1:9, y así sucesivamente. El Señor es nuestro ayudador, el Señor está con nosotros. Confiémosle a Él con todo nuestro corazón, confiémosle como Jesucristo. Jesucristo fue tentado y en todas las tentaciones Él venció, mencionando la palabra. Él dijo: escrito está. Escrito está, dijo el Señor Jesucristo. Por lo cual, cuando vienen las tentaciones a su vida, diga: escrito está. Y si nosotros le respondemos así al enemigo, el enemigo huye, porque dice la Escritura que por un camino vendrá el enemigo y por 7 huirá, porque así es el Señor. Jesús dijo que todo lo que le pidamos al Señor creyendo, lo recibiremos. Y si le pedimos que venga su Espíritu Santo y nos ayude, nos fortalezca, el Señor Jesucristo mandará al Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. Por eso,
¿Cómo sucederá todo esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, como le pasó a María, la Virgen María. ¿Cómo iba a quedar embarazada si no había tenido relaciones, no conocía hombre? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cómo sucederá estas cosas? El Espíritu Santo vendrá sobre usted cuando usted quiera que el Espíritu Santo esté ahí administrando su vida, y hará grandes cosas en su vida. Pero sometámonos bajo la autoridad de la palabra, bajo la autoridad del reino. Cuando sometemos nuestra vida bajo la autoridad del reino, todas las cosas empiezan a caminar sobre ruedas, todo va a ir en orden, porque dice la palabra que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y dice: sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Amén. 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 Dios les bendiga, queridos hermanos. Denle aplausos al Señor. Dios es bueno y maravilloso.